Palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo 12. Vamos a hacer un paréntesis este domingo y el próximo también en la serie de mensajes que están basadas en el libro de los Salmos. Así que hoy día vamos a considerar la palabra del Señor a propósito de recordar el periodo de los sufrimientos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a leer del capítulo 12 del Evangelio de Juan capítulo 12, los versos 12 al 19. Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 12 al 19. Dice así el Señor en su palabra: al día siguiente, al oír que Jesús venía a Jerusalén, grandes multitudes que habían venido a la fiesta tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y Jesús halló un asno y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, aquí viene tu rey montado sobre un pollino de asna. Al principio sus discípulos no comprendieron estas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que así le había sucedido. Y la gente que estaba con él daba testimonio de cómo ordenó a Lázaro salir del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por eso también la gente había venido a recibirlo, pues sabía que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: como pueden ver, así no conseguiremos nada. Todo el mundo se va tras él. Tengamos una breve palabra de oración. Señor y buen Dios, creemos que tú te revelas a tu pueblo, tú nos hablas, Señor, por medio de tu santa y bendita palabra. Señor, también creemos que somos sustentados espiritualmente por medio de ella. Te rogamos, por tanto, que tu Santo Espíritu esté ayudándonos en este instante en que tu palabra va a ser predicada. Y por supuesto, Señor, puedas usarme a mí, de tal manera que lo pueda hacer de manera fiel. Que, como dice tu misma palabra, de mí no salgan palabras de humana sabiduría, sino que seas tú, Señor, hablando a todos nosotros. Oramos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, a modo de introducción, sabemos que en este episodio de la vida de Jesús, llegando al final de su vida, Jesús se estaba acercando rápidamente, justamente, ante sus últimos días antes del sacrificio en la cruz y su posterior resurrección. Esto solo lo tenía claro él en este momento. Nadie más. Por supuesto, su Padre, nuestro Padre Dios. Ni siquiera su entorno más cercano sospechaba lo que iba a acontecer en unos pocos días más. De hecho, acabo de leer en el capítulo 12 allí, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta en el verso 16, al principio sus discípulos no comprendieron estas cosas, lo que significaba entrar en Jerusalén. Pero cuando Jesús fue glorificado, después de resucitar, ¿no es cierto?, entonces recién se acordaron de las cosas que estaban escritas acerca de él y de que así le habían sucedido. Entonces, Jesucristo era el único que tenía claro qué es lo que estaba sucediendo allí y qué es lo que iba a pasar unos días más adelante. El contexto inmediato de lo que estaba viviendo Jesús y el resto de las personas en Jerusalén era la inminente celebración de la Pascua. Aquí habla, ¿no es cierto?, los primeros versos que leí, que al día siguiente, al oír que venía Jesús a Jerusalén, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Bueno, esa fiesta era la celebración de la Pascua judía. Ese era el contexto de cuando Jesús está entrando a Jerusalén, también exactamente con la misma intención de celebrar la Pascua. Y allí se iba a celebrar, en esta fiesta, esto va a ser importante para lo que vamos a meditar también en el sermón, porque en la Pascua se estaba celebrando y se celebra aún, ¿no es cierto?, la liberación por parte de Dios de su pueblo, del pueblo de Israel, de la esclavitud en Egipto, ¿ya? Por otro lado, hace muy poquito tiempo, un par de días atrás, lo más probable, Jesús había obrado el milagro de la resurrección de su amigo Lázaro. Entonces, el contexto de todo lo que está pasando aquí, que Jesús está llegando a Jerusalén, era la celebración de la Pascua.
esta celebración donde el pueblo se alegraba porque recordaba cómo Dios sacó a sus antepasados de Egipto, los había rescatado, pero también había sucedido algo que era notorio a todos los que estaban ahí, que fue la resurrección del amigo de Jesús, de Lázaro. Dicho eso, los voy a invitar a que pongamos atención en dos tópicos, en dos puntos. Nada más 2 puntos vamos a tocar hoy día y voy a desarrollar el mensaje de hoy. Primero, lo que tiene que ver, a mi modo de entender y de lo que podemos descubrir también en la Escritura, es que en la multitud que estaba en Jerusalén, en la multitud que estaba de alguna manera en mucha efervescencia, había una expectativa muy errada o una expectativa equivocada. Vamos a ver cuál era, ¿sí? Y como segunda cosa, antes de también, después de hacer algunas aplicaciones del mensaje, vamos a centrarnos en una profecía que se estaba cumpliendo justamente en ese día, en el momento en que Jesús estaba entrando a Jerusalén. Y vamos a ver cómo afecta también el cumplimiento de esta profecía a quienes estaban allí en ese momento, pero también cómo afecta esa profecía hasta el día de hoy en la iglesia, a nosotros, a ustedes y a mí. Entonces, como primera cosa, yo les decía que hay aquí un ambiente festivo, pero también ese ambiente festivo tenía una expectativa muy errada. Lo primero es que quiero hacer una pregunta que los haga pensar. Porque hoy día en todos lados, ¿no es cierto? De hecho lo vimos aquí en la plaza, hay muchas tradiciones, tanto del catolicismo romano como del pueblo evangélico, que celebran el día de hoy, ¿no es cierto? El culto el día de hoy, con ramitas, ¿no es cierto? O con ramitos, a propósito justamente de la entrada de Jesús en Jerusalén, en donde se usaron ramas de palmas o de palmeras, entre otras cosas, también parte de sus propios vestidos para atenderlo a la entrada de Jesús en Jerusalén, ¿verdad? Bueno, y a eso se le llama vulgarmente la entrada triunfal. De hecho, ustedes leen acá, la mayoría de las Biblias tienen subtítulos, que muchas veces también les he enseñado que esos subtítulos no existían en las Biblias más antiguas, ¿ya? Esos se fueron agregando después. Por lo tanto, que diga entrada triunfal no significa que eso es palabra del Señor, ¿ya? Es un subtítulo que alguien agregó. Y como no es palabra del Señor, yo quiero cuestionar eso. ¿Será entrada triunfal? ¿Será entrada triunfal? O sea, podemos cuestionar en ese sentido lo que está allí, a propósito de la sugerencia, porque cuando hay subtítulos son sugerentes, pues, o sea, de alguna manera o nos llevan a resaltar verdades o pueden incluso confundirnos, ¿sí? Entonces yo pensaba, entrada triunfal, y yo pensaba y meditaba, va a depender mucho del punto de vista. ¿Por qué? Porque si miramos desde el punto de vista de la multitud que estaba allí, sin lugar a dudas fue una entrada triunfal. Porque si no, no habría existido ese jolgorio, esa algarabía, no habría existido, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué pensaban? ¿Por qué ellos estaban tan contentos? ¿Por qué había este ambiente festivo? No era por la Pascua. Porque podríamos pensar que la fiesta que estaban a punto de celebrar era la Pascua, en unos días más, ¿no es cierto? Pero el ambiente festivo no era por eso. Ellos estaban pensando en Jesús como un Mesías. Entonces está bien, pues, pastor, si Jesús es el Mesías. El problema es que ellos estaban pensando en Jesús y estaban muy contentos y gozosos porque estaban mirando a esa persona, al rabí, al maestro, a Jesús como un Mesías, pero no como un Mesías de tipo espiritual, sino que como un Mesías político, como un Mesías militar. De hecho, cuando yo veía esto, lo meditaba, esto existe hasta el día de hoy en muchos de la sociedad contemporánea. A propósito de las problemáticas sociales y políticas que veíamos o que vivimos nosotros, siempre aparecen Mesías no de tipo espiritual, sino que Mesías de tipo político. No quiero entrar en materia para no herir susceptibilidades, pero nosotros hace poco tiempo atrás escuchábamos que tal persona lo puede cambiar todo. Díganme, y se ríen algunos, bueno, pero díganme si eso no tiene una connotación de Mesías, pero no un Mesías espiritual, sino que un Mesías político. ¿Sí? Bueno, yo estoy seguro, yo estoy aplicando ya. Estamos iniciando el sermón y estoy haciendo una aplicación.
¿cuántos de ustedes acá están entusiasmados porque vienen elecciones y ustedes están pensando en un candidato que sí lo puede cambiar todo? Cuidado con eso. El pueblo acá, el pueblo de Jerusalén, la gente de Jerusalén, no veía a Jesús como el Mesías espiritual tan necesario, no solamente para ellos, sino que para todos. Entonces, ellos estaban contentos, porque estaba entrando allí que Él lo iba a salvar. Pero no en un sentido espiritual y profundo. Aún en la multitud estaba el recuerdo, y yo voy a citar esto, el recuerdo porque es importante, el contexto también histórico muy cercano, en el tiempo bíblico también. Estaba el recuerdo del triunfo de los macabeos. Estoy hablando de esto, no de los macabeos. Uno dice macabeos siempre a las personas que son dominadas por la esposa. Esto no era un lote, ¿no es cierto?, de hombres que eran dominados por la esposa. No, los macabeos era parte de una dinastía, digamos, de una dinastía político-militar y de guerrilla que surgió en Israel y que liberó al pueblo de Israel de otra dinastía militar y política de origen griego, que eran los seleucidas. Eso había sucedido, entre comillas, hace 150, 160 años. Para nosotros es mucho, pero eso estaba en la memoria colectiva aún. ¿Y qué es lo que sucedió? Los líderes de los macabeos habían entrado en Jerusalén, y cuando eso sucedió, cuando habían libertado a Jerusalén y a Israel, también a esos líderes los recibieron, adivinen cómo, con palmas, ¿no es cierto?, con vítores, con ramas, diciendo gracias. Entonces podemos entender por qué se asemeja tanto a lo que Jesucristo estaba experimentando también Él acá. Me están recibiendo no como el Salvador espiritual, no como el Salvador y el que libera al hombre y al pueblo de los pecados, sino que Jesucristo entendía perfectamente que la gente, que la algarabía que estaba sucediendo ahí era por otro motivo. Entonces podemos entender acá a qué me refiero yo en esta exposición de que las expectativas eran totalmente erradas o totalmente equivocadas, ¿ya? En aquel entonces usaron, como yo les decía a sus antepasados, ramas de palmeras para vitorear a esos líderes que entraron victoriosos en Jerusalén. Entonces esto estaba allí, esto estaba, podríamos decir, todavía en el ADN de los judíos en Jerusalén. No son en vano entonces las expresiones de aclamación que están basadas en el Salmo 18. Estos Osana, los encontramos esta expresión en el Salmo 18. Es decir, la gente que estaba allí se estaba recordando la palabra del Señor y la estaba usando tristemente de manera equivocada. Este Osana que encontramos, ¿no es cierto?, en el Salmo 18, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, verso 13. Dice ahí, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Están en el Salmo 118, que es uno de los tantos salmos que nosotros conocemos como salmos mesiánicos. ¿Por qué? Porque anuncian justamente al Mesías, pero al Mesías no militar, al Mesías no político, sino que al Mesías que venía a liberar de la esclavitud del pecado, ¿ya? Sin embargo, este significado, como yo lo digo, real del Salmo 18, en realidad completo, era de perdón de los pecados, era de traer reconciliación y paz por medio de la obra de un Mesías, pero que venía a salvar, como yo les digo, al pueblo de los pecados. Recordemos lo que nos dice el Evangelio de Mateo, cuando relata lo que el ángel le revela a José con respecto a María, su esposa. En la anunciación de María y después lo que el ángel le dice a José, fíjense. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo a quien le pondrá por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre Jesús o Yeshua significa el Salvador. Por eso que el ángel le dice, porque éste va a salvar a su pueblo de sus pecados. Es decir, el Mesías, el que había nacido, ¿se acuerdan cuando meditamos en todas estas cosas en Navidad? ¿No es cierto? En el tiempo de Navidad, el que había nacido iba a venir a salvar, y eso es lo que decían las profecías, iba a venir a salvar al pueblo de los pecados, a reconciliar al hombre con Dios, no a otra cosa. El ángel obviamente lo tenía claro, José lo tenía claro, María lo tenía claro, y muchas de las personas que conocieron a Jesús en un principio lo tenían claro, pero estas cosas se distorsionan. Entonces,
esta expectativa de este Mesías político, de este Mesías militar, se acrecentaba justamente por la cercanía de la celebración de la Pascua, como yo les decía. O sea, vamos a celebrar la Pascua y aquí viene entrando ese que nos va a librar de la opresión, no de nuestro pecado, sino que de la opresión de Roma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos asociaban a nuestros antepasados, mis tatarabuelos, los liberó el Señor de la esclavitud de Egipto. Claro, fue una liberación de una esclavitud de tipo política. Pero el trasfondo, y Dios se lo enseñó muchas veces al pueblo de Israel, sobre todo en el desierto y después, que eso estaba demostrando, ¿no es cierto? Y estaba apuntando en esa revelación que Dios hace a la liberación ya de la esclavitud del pecado y no de otra cosa. ¿Ya? Entonces, por otro lado, la multitud sabía, como yo les decía al inicio en esta introducción, sabía por testimonio vivo o por los comentarios recientes de que Jesús había resucitado a Lázaro. Entonces veían en esta persona poderes sin límites. O sea, ¿habría algún límite de poder en este hombre que fue capaz de resucitar a otro? O sea, este realmente es el Mesías. Este es el que nos va a sacar de encima a los romanos que nos tienen ya complicado. Queremos libertad. Pero ellos anhelaban otro tipo de libertad. Las expectativas eran, sin lugar a dudas, equivocadas. El Evangelio de Lucas se hace cargo también de esta, entre comillas, como yo digo, que la cuestiono, entrada triunfal, dependiendo del punto de vista. ¿No es cierto? Se hace cargo también de esta entrada triunfal Lucas en su Evangelio y de la expectativa equivocada, dejando el testimonio ahora del llanto de Jesús. ¿Por quién? Por Jerusalén. Justamente por no entender su presencia allí. ¿Qué decía Jesús cuando entró a Jerusalén? Cuando estaba entrando y la vio, lloró. Lloró por la ciudad. Ya cerca de la ciudad, dice el Evangelio de Lucas, ya cerca de la ciudad, Jesús lloró al verla. Y dijo, si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. O sea, Jesús entendía perfectamente que lo que estaba sucediendo allí, ese jolgorio, esa alegría, no era por lo correcto. Él venía allí a traer paz, pero no una paz de tipo militar, no una paz de tipo política, sino que algo que trasciende mucho más allá que ese tipo de paz. De hecho, hermanos, a eso apunta esa palabra que muchos repetimos tantas veces en hebreo y nos creemos a veces como hebreos, el shalom. ¿No es cierto? Esa paz, ese shalom no implica ausencia de guerra, ausencia de conflicto, ausencia o paz política o paz militar, no. El shalom implica que Dios quiere comenzar a instalar en el mundo, en su creación que está dañada por el pecado, de tal manera que todas las cosas sean como deben ser. ¿Qué significa el shalom entonces? A propósito de lo que estamos estudiando los días viernes, con respecto a la libertad de perdonar, que cuando se instaure, se complete, se llegue a cumplir cabal y perfectamente el reino de Dios cuando Cristo venga, no vamos a necesitar andar reconciliándonos con los hermanos que nos peleamos, porque va a haber paz. Amén. No vamos a necesitar decir, Señor, ¿sabes qué? La embarré otra vez, perdóname, yo sé que me perdonas, yo sé que me perdonas en Cristo Jesús. No va a ser, ¿por qué? Va a haber completa paz. Y la Biblia habla y exacerba esta idea de la paz y de la armonía, como diciendo que el oso va a comer hierba igual que el buey. Algo que es totalmente absurdo para nosotros. Pero a ese nivel, porque eso es una figura que está usando la Escritura ahí para decir cómo todo va a ser restaurado. Cómo nada de lo que nosotros conocemos hoy día y de las contraposiciones que vemos hoy día en nuestra sociedad, nada de eso va a existir. A eso apunta el shalom de Dios. Incluso las enfermedades. ¿O usted se siente en paz cuando su cuerpo le duele? ¿Acaso usted se siente contento o contenta cuando su cuerpo está dolido? No. ¿Por qué? Porque falta paz. Y de eso estaba hablando Jesucristo aquí cuando dice, si por lo menos hoy día Jerusalén pudieras saber lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Dejamos atrás entonces este primer punto con respecto a las expectativas equivocadas
y pasemos a ver la profecía que está aquí en medio del Evangelio de Juan, especialmente allí en el verso 15. No temas, hija de Sión, porque aquí viene tu rey montado sobre un pollino hijo de asna. Aquí tenemos una parte de la profecía de Zacarías, y si ustedes buscan en la Biblia en Zacarías capítulo 9, verso 9, encontrarán lo siguiente. Llénate de alegría, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti justo y salvador, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cientos de años atrás, Zacarías había profetizado y había anunciado cómo iba a entrar en acción el Mesías. Y eso es lo que estaba pasando. Pero, como Jesucristo decía, esto te está oculto a tus ojos. No veían eso, no entendían eso. Y eso es lo que estaba sucediendo. Ante sus narices se estaba cumpliendo la palabra del Señor. Pero como Jesús decía llorando, esto estaba oculto a los ojos de las personas en Jerusalén. La salvación había llegado. La salvación estaba allí, en persona. Cristo, el Señor, el Salvador, el Mesías, estaba entre ellos. Y ellos eran incapaces de entender. El pueblo no entendía. El pueblo tenía su corazón duro y su vista espiritual cegada. Como yo les decía, ni siquiera sus más cercanos entendían lo que estaba aconteciendo. Y repito otra vez lo que dice el verso 16. Al principio sus discípulos no comprendieron estas cosas. Ni Pedro, ni Juan, ni Andrés, ni ninguno. No comprendieron estas cosas. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él. O sea, conocían las profecías. Y de que así le habían sucedido. El pueblo de Israel entonces, que en teoría debería tener conocimiento de las Escrituras, sin embargo las ignoraba. La habían escuchado, sabían de ello, pero no podían encajar en el espacio y en el tiempo lo que estaba sucediendo ahí porque sus ojos espirituales estaban velados. Sus más eminentes maestros la ignoraban, los fariseos, los escribas, es decir, podríamos decir los teólogos de ese tiempo. Usando palabras en chileno, no cachaban ni una. No tenían idea de dónde estaban parados. Sí, en Jerusalén. Pero no sabían lo que tenían delante de sus ojos. También tenían el corazón endurecido. Y lo único en lo que estaban inquietos era en salvaguardar sus propias agendas políticas y religiosas. Los fariseos estaban siempre buscando poder. Y siempre ese poder estaba en el caso de Jesucristo tratando de sacar a Jesús de delante. ¿Por qué? Porque lo consideraban su enemigo. Un enemigo político y enemigo religioso. ¿Por qué político? Por lo que dice aquí al final de lo que leí en el verso capítulo 12, el último verso, si no me equivoco, que leí. Los fariseos dijeron entre sí, como pueden ver, así no conseguiremos nada. Todo el mundo se va tras él. O sea, esta era una cuestión política. Ellos querían tener la manija, ellos querían tener el poder religioso y político. Y resulta que cuando Jesús entra en Jerusalén, todos estaban entusiasmados con Jesús. Pero no tenía que ver con otra cosa que con este celo político y religioso que tenían. No veían a Jesús como el Señor, no veían a Jesús como el Salvador que era, sino más bien como su contrincante. Hermanos, hasta aquí la exposición del mensaje, pero como yo siempre les digo, es importantísimo que apliquemos esto a nuestra vida. Uno no puede predicar la palabra del Señor, o no se puede predicar la palabra del Señor si se llega hasta aquí. Sí, aquí está expuesto con más claridad lo que estaba sucediendo, las verdades que están entre medio, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa contigo hoy día? ¿Cómo podemos traer esto a la iglesia, a nuestra sociedad del siglo XXI? Y podemos tener una serie de aplicaciones. Y yo quise nada más poner esto en 2 o 3 cosas. O tratar de compartir con esto en 2 o 3 meditaciones. La pregunta primera que quiero hacer y que quiero que ustedes reflexionen y que todos reflexionemos. ¿Será posible que hoy día tengamos expectativas equivocadas con respecto a Jesucristo? ¿Será posible que hoy día la iglesia
después de más de 2000 años, siga teniendo expectativas distintas con respecto a Jesús, entendiendo que nosotros ahora conocemos toda la verdad y toda la revelación. Claro, nosotros podemos decir, ¡ay, qué duro el corazón de los hebreos ahí en Jerusalén! ¿Cómo se le ocurre haber tratado a Jesucristo así como un líder político y militar? Si era el Señor, si era el Salvador, ¿ya? ¿Pero qué pasa con nosotros? ¿Será que hoy día la iglesia incluso, la sociedad en general también, puede tener expectativas equivocadas con respecto al Señor? ¿Cómo es nuestra relación con Él? ¿Qué motiva nuestra adoración? Porque sin lugar a dudas, todo Hosana implicaba adoración, con motivos equivocados, como con una expectativa equivocada, pero sí adoración. ¿Qué es lo que busca nuestra adoración? ¿Qué motiva nuestra adoración? ¿Acaso le buscamos por quien Él es o por lo que puede otorgarnos? Los judíos, los israelitas acá, estaban diciendo Hosana, no por quien Él era, sino por lo que podía otorgar. Sin lugar a duda. El relato que vimos hoy, quienes seguían a Jesús, en su gran mayoría, como vimos, lo hacían por motivos equivocados. Estaban ciegos a la evidencia mostrada por la misma palabra, la profecía de Zacarías, por ejemplo. Entonces, ¿es posible que eso ocurra hoy? Tristemente, queridos, esto es más común de lo que creemos. Muchos buscan a Jesús, es más, muchos predican, muchos entregan un evangelio absolutamente distorsionado. Porque muchos incluso invitan a buscar a Jesús, ¿para qué? Busca al Señor para que sea sanado. Busca al Señor para que sea sanado. Busca al Señor para que seas prosperado económicamente. Busca a Jesús para tener éxito en los negocios, para superar las crisis familiares. ¿Han escuchado eso? ¿Es triste? Claro, para algo parece, no, pero ¿cómo? Eso es lindo. ¿Pero para qué hizo aparición en escena el Verbo encarnado? ¿Para qué? Lo mismo que para lo que entró en Jerusalén, para traer paz, para traer reconciliación entre el hombre y Dios, a través de Jesucristo. Queridos, no es que Cristo hasta el día de hoy no tenga poder para hacer todas estas cosas y otros milagros, como para traer paz, porque tu negocio te va bien, como para traer paz también, para que tus problemas familiares se arreglen, como para traer sanidad. Claro que tiene poder, claro que sí. Pero así como el Señor te da sanidad hoy día, estoy seguro que en un mes más, en un año más, te vas a enfermar otra vez. Entonces, ¿tiene sentido eso? Sí, podemos y debemos dar gracias a Dios y adorarlo y alabarlo porque es poderoso y lo hemos visto entre nosotros, haciendo sanidades milagrosas. Sí, es cierto. Y podemos decir amén. Pero ese no es el fondo. Eso no es lo más glorioso que hace Dios a través de Jesucristo. Hermanos, pensar y actuar así es pensar en nuestro Señor como en uno de aquellos que hacen amarres de amor. Sí, se ríe porque justamente pensando, ay, ¿a quién acudo? Aquí vino a mi mente, se me va a caer el carnet. Se me va a caer el carnet, pero vino el príncipe Farouk. ¿Se acuerdan del príncipe Farouk? Salía en la radio AM es antigua, y quizás algo más moderno, Kumar y Moraima. ¿Sí? Bueno, estaríamos reduciendo a Cristo a eso, a que me solucione los problemas. Ciertamente ese no es nuestro Señor y Dios, quien además detesta a esos charlatanes. Cristo es el Señor y Salvador y viene en busca de pecadores para redimirlos de la esclavitud del pecado y darles una vida nueva y una vida abundante, solo como añadidura, diríamos en buen chileno como llava, ¿no es cierto? Y según su voluntad podemos recibir otras gracias como prosperidad económica o vivir en algún lugar con relativa paz social. Recordemos la parábola del hijo pródigo o los dos hermanos perdidos. Ambos buscaban amar al Padre o decían que lo amaban, pero no con un amor sincero, sino que por las cosas que el Padre tenía y que el Padre le daba. De hecho, el primero, de una manera vulgar y muy atrevida, dice: papá, dame la herencia. Y se va y sabemos que la malgasta. Pero recordemos también al hermano mayor, que cuando vuelve el menor,
¿no es cierto?, muy acongojado y el papá hace una fiesta, el hermano menor le reclama exactamente por lo mismo. Oye, siempre te he servido. O sea, justicia por obra. Siempre te he servido y no me has dado nada. ¿Se fijan? ¿Se fijan que estos charlatanes justamente proponen lo mismo y que el evangelio distorsionado propone exactamente lo mismo? Pero el evangelio verdadero, el evangelio, podríamos decir, purito, sin añadidura, lo que nos dice es que cada uno de nosotros somos pecadores delante de un Dios santo y que producto de esa santidad Dios lo único que podía hacer con nosotros era destruirnos. Pero ¿qué hace? Dios entrega, ofrece para castigar y para traer juicio a su propio Hijo en vez de a mí, en vez de ti. Gran parte de la ignorancia de las personas de Jerusalén en tiempos de Jesús estaba dada por ignorar las Escrituras, lo que decían ellas con respecto al Mesías y cuál sería su labor entre ellos, e inclusive entre quienes no eran de la raza hebrea, nosotros entre ellos. El día de hoy, esta terrible verdad sigue estando presente. ¿Cuál es esta verdad? Que ignorar la palabra del Señor hace que la iglesia en su ámbito local, no estoy hablando de la iglesia en general, de la iglesia invisible incluso, que la iglesia en su aspecto local muchas veces termine muriendo por ignorar la palabra del Señor, por ser, podríamos usar una palabra aquí muy coloquial, por ser burros evangélicamente. Las iglesias terminan muriendo. Y esta muerte tiene que ver con dos opciones. Es una muerte que las iglesias desaparecen o que las iglesias incluso crecen en ignorancia. Crecen en ignorancia. Iglesias grandes, pero grandemente ignorantes del Evangelio. Y el enemigo se ocupa justamente y ocupa esas iglesias para seguir repartiendo ignorancia. El profeta Oseas decía de la siguiente manera, reclamaba a Dios a través del profeta, mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Y no es un conocimiento meramente intelectual. De hecho, los fariseos estaban llenos de eso. Se conocían al dedillo los 10 mandamientos, la ley, la interpretación es rebuscada. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ese conocimiento no es conocerse la Biblia de memoria, que sí es bueno si alguien se la quiere aprender de memoria o mucho parte de la Biblia de memoria y le va a salir bien, excelente, porque eso nos ayuda. Pero más que eso, implica una relación íntima y restaurada con el Señor. Eso es el conocimiento de Dios. Una relación íntima y restaurada con el Señor. Si no existe eso, puede ser un gran biblicista. Que te digan, ¿dónde está esto? Acá está. ¡Pum! ¿Dónde está esto? Acá está. Pero si el Señor no ha regenerado tu corazón, eso no te sirve de nada. El Señor por eso se lamentó y lloró por Jerusalén, por el juicio que se avecinaba y por el duro corazón. Pero antes de esto ya se había lamentado por la actitud violenta que históricamente ya había tenido antes la misericordia de Dios. ¿A qué me refiero? Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, dice, y lamentándose también, y exclama, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Qué significa ello? Rechazaste. Me rechazaste. Lo quise hacer. Esa era la intención mía, pero tú no quisiste. Mucho del desastre que vemos en la iglesia tiene que ver con esto. El Señor sigue levantando líderes que buscan, guiados por el Espíritu Santo, cuidar del pueblo de Dios por medio de su palabra, no por medio de otra cosa, por medio de su palabra. ¿Y qué pasa con esos santos líderes que el Señor levanta? Son rechazados. Son rechazados. Y por otro lado, líderes o pastores engañan al pueblo de Dios, engañan a la iglesia, llevándola a la destrucción. Y aquí conversaba, creo que ayer te decía Matías esto cuando conversaba con él, nos estábamos tomando un café, sin pierna. Nos estábamos tomando un café. Y yo decía y reflexionaba en una frase que escuché y que tiene mucha razón, a propósito de lo que yo les comentaba ahora, que así como existen pastores que matan iglesias, existen iglesias que matan pastores. Hermanos, ante estas verdades solo nos queda rogar por misericordia al Señor. Amén. Y pedirle que nuestro buen
y misericordioso Señor nos ayude para buscar a Dios, primero, con las motivaciones correctas. Y segundo, que seamos agradecidos de Dios por aquellos siervos del Todopoderoso que nos han predicado y enseñado la palabra de Dios, de tal modo de ser alimentados y sustentados para no ser víctimas del engaño del enemigo. Yo también he sido formado por diversos pastores y soy agradecido de cómo el Señor me cuidó a través de ellos. Y así el Señor sigue levantando. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Orar. Orar por sus pastores, en este caso por mí. Pero no, hoy, el pastor famoso. Porque muchas iglesias quieren que sus pastores sean famosos. Ustedes oren, nada más, que para que yo sea usado por el Señor de tal manera de predicar el Evangelio de manera fiel. Amén. Y eso es todo. Y eso es todo. Y nada más. Si eso sucede, tengan por seguro que aunque seamos una iglesia el día de mañana, sigamos siendo una iglesia chica, no relativa, chica, pequeña, pero que prediquemos el Evangelio de manera fiel, el reino va a avanzar. Y usted va a ser parte, va a ser un agente del reino que se va a poder gozar exactamente con lo mismo. ¿Sí? Ore al Señor por eso. Ayúdeme a orar por eso. Ayúdeme y sea una parte más del cuerpo de Cristo que busca honrar y glorificarlo y vivir, como el viejo catecismo lo dice, ¿no es cierto? ¿Cuál es el fin principal tuyo aquí? Alabar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Sí? Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra hoy día y siempre. Gracias, Señor, porque como orábamos al principio, es lo único que nos puede sustentar espiritualmente, Señor. Así como tú nos sustentas materialmente y pones mucho o poco, pero diariamente, el pan en nuestra mesa, así, Señor, lo haces con tu palabra que llega a nosotros, nos sustenta espiritualmente, Señor. Y te agradecemos y te alabamos por eso. Haznos a cada uno de nosotros, hombres y mujeres fieles a tu palabra, fieles, Señor, en tu servicio. Y ese servicio no implica otra cosa que vivir de acuerdo a ella. Oramos con gratitud. Lo hacemos en el nombre y por los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, les invito a que podamos tener un espacio para celebrar la Santa Cena. Y